ministerio o a este en particular cristiano, si no nos arrepentimos, Él va a venir y nos va a dar lo que corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Estar en el lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere ni la polilla se corrompe por la eternidad de los siglos, eternamente con Satanás y su demonio. Hermano, por eso que tenemos que tener ya, ser responsables con ser cristianos. El cristiano no es un paseo a la playa, no. El cristiano es un camino, es muy estrecho, donde tienes que caminar despacito, porque si no te caes. Pero lo importante es que tú tienes a mi Jesús a tu lado y Él lleva tus cargas y tú solamente te preocupas de alabarlo, glorificarlo y someterte a mi Jesús, y Él hace todo por nosotros, todo. Imagínate, acá el pajarito no trabaja, pero come. ¿Y quién le da? Mi Jesús. Entonces, no te preocupes, o sea, por lo material. Lo material, hermano, es algo que se queda en este mundo, es algo temporal. Nosotros no nos preocupemos por tener la mejor casa, tener el mejor auto, el mejor paseo. No, preocupémonos por lo que no se ve. Y lo que no se ve es la eternidad. Eso no se ve. Por eso tenemos que preocuparnos. Hay que ser tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra. Porque cuando uno se muere, no te van a echar a tu cajón tu auto del año o tu buena casa. No, te vas. De polvo fuiste creado y de polvo volverás. Pero importante que tu alma se salve, porque si o te salva o te condena, uno de dos, ¿no? Entonces, eso, hermano, hay que ser tesoros en el cielo y no acá en la tierra, porque todo es temporal. Las vanidades, los deseos de la carne, las lujurias, todo eso es temporal. Tu cuerpo, de repente eres joven, tienes un buen cuerpo, pero todo el tiempo no lo vas a tener. Y cuando ya seas viejo, ahí quedaste. Entonces lo que tienes que hacer es preocuparte, porque esto de afuera se corrompe, no poniendo, ganando, es para la eternidad. Y yo, en mi personal, yo quiero vivir eterno, pero para eso tengo que abrazar su voluntad. Obediente. A mí no me salva predicar, no. A mí me salva obedecer y someterme a mi Jesús, porque si no, voy a ser condenado como todos algunos cristianos que también no son como corresponde del todo al 100% cristiano, porque no se someten, quieren estar un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero eso no, son los tibios, y los tibios van a ser condenados. Esa es la palabra, hermano. Entonces dice, ¿no? Dice, según de 3, vosotros, dice, falsos maestros, está diciendo a la iglesia de Efeso, ¿no? Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, hermano. Y por avaricia, ahí están las iglesias de prosperidad, y por las avaricias harán mercadería de condenación. No se tarda, y su perdición no se duerme, ¿no? Vamos a leer el punto 3, hermano. La iglesia había permanecido fiel. O sea, está hablando de la iglesia de Efeso, ¿no? Dice, la iglesia había permanecido fiel al Señor Jesús por 40 años, pero lamentablemente había dejado su primer amor. Claro, hermano,
¿Por qué? Porque realmente esa iglesia lo fundó, lo instaló Pablo, la iglesia de Efeso, que después en otro momento cuando hay que predicar esa palabra, va a ver cuando el apóstol Pablo se despide de esa iglesia cuando ya no los iba a ver a sus hermanos y lloraron y todos lo abrazan porque ya iba a venir su muerte del apóstol Pablo. Pero para entender que Efeso, ¿no? Fue una iglesia que instaló el apóstol Pablo y lo amaba tanto, los hermanos amaba tanto a los de Efeso, ¿no? Pero no ¿no? Dice, la palabra dice, ¿no? Dice que habían dejado tu primer amor. Claro, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese primer amor? Es cuando, hermano, nosotros, ejemplo, nosotros cuando nos vamos los domingos al culto, nosotros, lo que realmente los verdaderos cristianos, ¿no? Un día antes preparamos nuestra ropa, zapatitos, bien empastaditos, ropa, hay que plancharla, que me pongo para mañana, que me quede bien, porque yo voy a adorar a mi Jesús. Yo no voy a ver un humano o humana, no. Yo voy a ver a mi Jesús y por eso yo tengo que vestirme para que mi Jesús, Él realmente se glorifique con mi presencia, ¿no? Entonces, nosotros, como estamos como el primer amor, bien zapatos, bien lustraditos, ropa bien planchadita, y el día domingo que tenemos que llegar a las 9, estamos 8:30. Antes que abra la iglesia, estamos ahí. Entonces, llegas a la iglesia y después empiezas a saludar a todos los hermanos como corresponde, todo con alegría, con gozo, hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, hermano? Bien, que me lo bendigas. Así. Entonces, después de ahí, de repente, ese cristiano de repente canta y está desesperado. ¿A qué hora? ¿A qué hora canto? ¿A qué hora? Hermano, eso es el primer amor. El primer amor. Pero después hay otros que ya no, otros que realmente el domingo es el culto y el culto a las 9, se levantan como a las 9 de la mañana y agarran lo que haya, agarran todo, se visten como tal, como está y se va. Y llegan después 9:30, 10, cuando ya pasó la adoración. Y ahí escucha el mensaje y se va a su casa. No, eso no quiere mi Jesús. Mi Jesús quiere adoradores de espíritu y de verdad, no unos cristianos tibios. No, Él está buscando, Él quiere llevarse. Mi Jesús quiere llevarse el cuerpo, su iglesia, pero adoradores de espíritu y de verdad. Que ese primer amor, cuando usted recién se entregó a mi Jesús, lloró, se quebrantó y usted ya estaba todo quebrantado, Espíritu Santo. Y por gracia, pues, del Espíritu Santo, porque usted lloró todo. Y después de ahí, que se dio a la semana en la iglesia, ¿qué hago? Limpio acá, limpio allá, canto a la palabra, no, 40. Ese primer amor, tú tienes que conservarlo. Tienes que tú que conservarlo. No solamente que ese primer amor se haya quedado atrás. Porque como digo, hay iglesias, hermanos que tienen 10, 15, 20, 30 años y uno va a la iglesia nuevo y los ve a esos hermanos y están como muertos. O sea, wow, digo, ¿cómo puede ser que el primer amor no lo tengan con las ganas, con la fuerza?
O sea, que uno tiene que adorarlo, glorificarlo. Y lo ve cantando desesperado. Y el hermano que tiene 20, 30 años lo ve, al hermano que tiene un mes, 2 meses, y en lugar de recuperar su primer, lo empieza a tener, lo empieza a decir, ¿y este qué pasó? ¿Por qué está así? O sea, eso, hermano, no. Tenemos que volver al primer amor. Eso, que nosotros cuando nos entregamos ahora y estamos gozosos porque nuestro Jesús nos salvó, gozosos. O sea, cuando dio su vida por nosotros, en todo el tiempo, estar gozosos, alabando, pero ¿por qué no estamos así? ¿Por qué? Porque no estamos, y ya ha pasado varias pruebas, hemos sufrido y no hemos creído, no hemos creído la palabra que dice, ¿no? Fe, no hemos tenido fe, porque la fe es, ¿no? Es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción, estar convencido, seguro de que lo que no tiene, lo va a tener. Y eso, muchos cristianos, somos cristianos, muchos cristianos, y a muchos cristianos les cuesta eso creer. Sí, en el tiempo de los apóstoles con mi Jesús, ¿no? Tomás, él, uno de sus discípulos, él, cuando le dijeron, mi Jesús ha resucitado, él dijo, no, porque tengo que verlo. Entonces, imagínense, si el apóstol Tomás en su tiempo, él no creía, menos ahora. Entonces, para entender, la salvación está en creer, tener fe. Usted está orando porque está enfermo y asiste con los dolores de su enfermedad, asiste con que ya muriéndose de dolor, usted tiene que decir, no, soy sano, el mal no me tocará, ni plaga alguna vendrá a mi morada. El mal no me tocará, ni plaga alguna vendrá a mi morada. Por tu llaga, le duele. Por tu llaga fuimos sanados. Tú crucificaste toda maldición. Por tu llaga fuimos. Así tenemos que testificar, porque eso es la fe. La fe, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que hay algunos cristianos que realmente son hijos de Dios, pero no tienen las bendiciones que tienen que tener. ¿Por qué? Porque no creen. O sea, no creen. O sea, sí, no creen. Cristianos no creen. Por eso que la bendición es robada por Satanás, porque no creen. Porque Satanás le dice, no, eso no es cierto, y ahí pierdes. Entonces, no, tenemos que decir las cosas que no son, que van a ser. Que las cosas que usted no ve, lo va a ver. Esto, usted tiene que andar en fe, dice. Hay que andar en fe y no en vista. Vista es cuando yo veo. No, la fe es algo que no veo y yo creo que se va a cumplir, pero esa es la fe. Entonces, hermano, eso es importante. Por eso que muchos cristianos no ganan esa bendición, pierden su bendición porque no creen. Andan más enfermos los cristianos con miles de enfermedades. ¿Por qué? Porque no creen. O sea, les pasa algo, corren al médico, una pastilla, ¿no? O algo para que te cambie el dolor. Pero, ¿qué más pastillas si usted puede pedirle a mi Jesús? Él nos creó todos nosotros, nos creó todos nuestros organismos, y si Él lo creó, Él lo puede también arreglar, ¿o no es así? Eso, pero todo está
en creer, creer. Eso dice mi Jesús, mi pueblo, todo el mundo, mi pueblo, está hablando de los cristianos, no de los que no son cristianos. Dice, mi pueblo, ¿no? Mi cuerpo, ¿no? Perece, ¿no? De las bendiciones por falta de fe. Perece de las bendiciones por falta de fe. Entonces, hermanos, ¿y quién es el dador y consumador de la fe? Si usted, hermano, hermana, es falta de fe, mi Jesús es millonario, recontra multimillonario de fe. Si usted le pide fe, Él te da la fe de acuerdo a tu corazón. Pero Él te da la fe. La fe usted no lo gana sacrificándose en la iglesia, limpiando acá, cantando acá. No, la fe no se gana así. La fe tiene que arrodillarte, quebrantarte. La fe es lo que a ti te hace más enamorar. Tienes que arrodillarte, quebrantarte. La fe es lo que a ti te hace más enamorar. Obvio que vas a tus cosas, pero lo tienes a mi Jesús primero en todo. Eso es, hermano. Eso es la fe. La fe, ¿no? Dice un pensamiento, ¿no? Dice, cometemos un grave error cuando nos esforzamos por servir en la obra de Dios, pero nos olvidamos del Señor de la obra, claro. O sea, cometemos un grave error cuando nos esforzamos por servir en la obra. ¿Cómo que servir? O sea, a veces estamos preocupados, a veces nosotros ahí de repente hay encargados, no sé, de repente de ahí de grabar, como dice, el culto. De repente hay personas que ahí de repente tienen que instalar ahí cámaras, no sé, ¿no? Y qué sé yo, y de repente él está preocupado en lo que tiene que salir todo bien, todo, ¿no? Está trabajando en la obra, ¿no? Pero no de la obra, o sea, está hablando, o sea, que esa persona se dedica más a hacer su trabajo que rodear sus rodillas y estar en adoración con mi Jesús, alabarlo, glorificar. Obvio que es esas cosas, pero todo tiene su tiempo, o sea, todo tiene tiempo en este mundo, todo, tiempo para correr, tiempo para saltar, tiempo para morir, tiempo para vivir, todo tiene su tiempo, y no es que todo el tiempo lo hagas en un solo tiempo, no es así. Porque en el culto, si el culto empieza a las 9, puedes venir acá a las 5 de la mañana y hacer tus instalaciones, y cuando esté el culto, tienes que estar ahí. Eso es lo que dice mi Jesús, que cuando empiece el culto, cuando alaben, cuando oren, que tú estés presente y no estés interrumpiendo por tu trabajo que tienes que hacer, ¿no? Como dice, ¿no? Como dice la palabra Lucas 10, 38, 42, que dice Lucas 10, 38, 42, que dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea. ¿Quién? Mi Jesús. ¿Ah? Aconteció, está diciendo Lucas, ¿no? Dijo, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta. Claro, mi Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, o sea, Marta se acercó a mi Jesús, ¿no? Dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, dice mi Jesús. Le dice,
con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte en la cual no le será quitada. Entonces, para entender que mi Jesús, él entró, iba caminando, entró a una aldea, ¿no? Y encontró a Marta. Y Marta le hizo pasar a su casa, pero Marta tenía una hermana que se llama María. Entonces, Marta, como mi Jesús estaba ahí, pero mi Jesús estaba ahí empezando ya a hablar de la palabra. Entonces, lo bueno hubiera sido que Marta hubiera ido de frente, ¿no? Y sentado con María, y ahí escuchando. Y después, ya cuando hablaba, ir a hacer lo que tenía que hacer. No, pero Marta dice que entró mi Jesús a la aldea, se sentó, ¿no? Entonces Marta empezó a la cocina y ver qué es lo que hago, qué es lo que preparo, qué es lo que toma mi Jesús. Se preocupaba más en las cosas afanosas, afanada por lo material, ¿no? Entonces María estaba sentado, ¿no? Ahí escuchando lo que mi Jesús estaba hablando a María, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? De las buenas nuevas. Entonces, y más encima, Marta viene, dice, Jesús, dice mi Jesús, no, o sea, como decir, no, no da pena que yo esté trabajando acá y María esté contigo sentada, dice, como decir así, ¿no? Y le dijo, Marta, Marta, afanada de las cosas. Entonces, eso es lo que quiere decir también cuando nosotros estamos en la iglesia y realmente hay personas, miembros que paran, permiso, por acá, permiso, uno que está por allá corriendo por acá, afanoso por las cosas que realmente, primeramente, hay que poner a mi Jesús. Número uno, lo que quiere decir mi Jesús, que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para correr, tiempo para dormir, tiempo para morir, tiempo para nacer. Eso, todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer Marta es sentarte juntamente con María y mi Jesús allá hablaba, ¿no? Y después, ya cuando termine mi Jesús, vamos a hacer un aperitivo, una comida para comer todos. No, primero y entonces, eso es lo que quiere mi Jesús, que cuando hay que orar todos oremos. Cuando hay que cantar, todos cantemos. Eso es lo que quiere. Él, mi Jesús, Él busca, Él quiere adoradores de espíritu y de verdad. De espíritu y de verdad. No adoradores de boca y de presencia. No, Él no quiere de boca y de presencia. Él quiere adoradores de espíritu, que es mismo Jesús, y verdad, que de verdad lo estén adorando. Eso, hermano. Y dice el punto 4, dice, la iglesia tenía que regresar al primer amor. Está hablando de la iglesia de Efeso, ¿no? La iglesia tenía que regresar al primer amor. De lo contrario, el mismo Señor quitará el candelero de su lugar, hermano. Primeramente, mi Jesús a todos nosotros, sus hijos, a todos nos habla. A todos nos habla de lo que es, cómo estamos y cómo andamos, ¿no? Entonces, porque Él nos ve, Él nos escudriña las mentes, los corazones, Él nos ve, ¿no? Y Él nos conoce. Entonces, Él sabe lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros pensamos y sabe lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Si Él sabe, entonces Él como sabe, Él te dice, ¿no? Hijo, no este camino, porque por acá te vas a perder. Y como nosotros somos tercos, somos testaduras, queremos hacer lo que queremos y nos vamos contra un contraporrazo. ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad de mi Jesús. Hacemos nuestra voluntad y cuando nos hagamos nuestra voluntad, no va a ir mal, no va a ir mal. Por eso que tenemos que nosotros estar en comunicación con mi Jesús para que nuestro Jesús nos guíe lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que leer su palabra, tenemos que escudriñar su palabra, orar, adorar, obediencia, someterse y ahí vamos a caminar por el camino que Él nos diga, antes por aquí, antes por acá. Y Él nos dice, si estás por aquí, va a ser todo ok.
ya por allá vas a tener problemas, consecuencias. Entonces, Él nos avisa. Eso es lo importante, que mi Jesús no es un hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, no, lo que te cumple, lo que te promete, te cumple. Entonces, eso, hermano, ¿no? Y dice Apocalipsis 2:5, dice, recuerda, mire lo que le dice mi Jesús a la iglesia de Efeso, ¿no? Y a todas las iglesias de todo el mundo, y a todos los ministros, pastores, evangelistas, a todos los que son también maestros, apóstoles, a todos, y también al cristiano también en particular. Le dice, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. Entonces, hermano, acá le está hablando mi Jesús al pastor de la iglesia de Efeso, pero también, como les vuelvo a repetir, es para las iglesias, que dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Lo que quiere mi Jesús, si estamos haciendo cosas malo, donde hay iglesias donde hay pecado, donde hay iglesias que se permite todo, donde hay iglesias que está infiltrado Satanás, Él, mi Jesús dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿no? Pronto, porque si no, vendré. Si yo tengo un ministerio y no me arrepiento, viene y me quita mi ministerio. Y si el pastor está pastoreando el ángel, una iglesia, y no da su alimento como corresponde, donde las almas de esa iglesia están pereciendo por el pecado, también le dice Jesús a ese ángel, a ese pastor, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿No? Arrepiéntete o vengo y te quito tu iglesia. Eso, hermano, eso. Tenemos que volver al primer amor, donde nosotros queremos siempre ser testigos de mi Jesús. Nos desesperamos por hacer las cosas de nuestro Jesús. Ni amanece, estamos pensando en mi Jesús. Eso tenemos. Dice que nosotros, como dice la palabra, buscar primeramente el reino y su justicia, y lo demás será por añadidura, hermano, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, si no te hubieras arrepentido, o sea, si nosotros no nos arrepentimos, hermano, y eso es cierto, nosotros podemos, todos los ministros, no hay nadie, porque somos carne y espíritu, todos, no hay ni un santo, solamente mi Jesús, ¿no? Él, pero todos podemos pecar, hasta el pastor, el apóstol, todos podemos pecar, no digo que hay que pecar, no, podemos pecar, todos. ¿Por qué? Porque estamos carne y espíritu. Y mientras que nosotros no somos más espíritu, la carne nos va a doblegar, y los deseos de la carne son, no, ya sabemos, el adulterio, la fornicación, la lascivia, ¿no? Las vanidades, los deseos de la carne, la lujuria, ¿no? Todo eso. Entonces, mientras que nosotros nos estemos bien con el espíritu, haciéndose más espíritu, ¿cómo? Ya usted sabe cómo, ya, buscando a mi Jesús, todo lo que le he dicho, eso, hay que ser más espíritu. Entonces, la única forma se doblega esta carne, pero podemos pecar, pero lo importante que nos arrepintamos de todo corazón. Si pecamos, hay que arrepentirse, tanto el ministro como el cristiano en particular, como el pastor,
o como la iglesia en general. Si nosotros pecamos, tenemos que arrepentirnos de todo corazón y no, ojo, no tratar de engañarle a mi Jesús, porque mi Jesús, Él nos falta de sabiduría, Él sabe cómo llegas tú a Él. Arrepentirse de todo corazón y apartarse del pecado. No seguir practicando el pecado. Hay que apartarse del pecado. ¿Para qué? Y alcanzarás misericordia. Eso es, hermano. Como dice la palabra, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hasta que nos dice que nos arrepintamos y nos dice y haz las primeras y que hagamos las primeras y quitaré tu candelero, tu iglesia, dice el pastor, de su hubieras arrepentido. Hay de formas cómo se puede representar, ¿no? Eso que dice, te quitaré, ¿no?, tu iglesia o tu candelero. La iglesia terminará sus puertas para siempre. Una forma de quitar la iglesia es que cuando iglesia, ¿por qué cree que hay hartas iglesias que están en venta? ¿Por qué cerraron? ¿O por qué cerró? Si está ahí mi Jesús. Porque mi Jesús apartó. O sea, esa es la lógica. O sea, si uno se pone a pensar, ¿no?, y dice, porque en Estados Unidos hay un montón de iglesias cerradas que se van a pensar, digo, pero ¿por qué? ¿Qué cuerpo realmente lo mismo? Entonces hacen que el cuerpo no hizo lo que la cabeza quería que haga y por eso que terminó cerrándose. Entonces eso, ¿no? Eso es cuando no hace lo que la voluntad, no hace lo que dice la palabra, te dedicas y a otra cosa, a hacer esa iglesia de prosperación o iglesia donde tienes una iglesia donde cristiano, donde ahí pues puedes de repente tener un miembro ahí que de repente alabe en la adoración, de repente es guitarrista y de repente ese miembro trabaja de noche en un lugar nocturno, música mundana. Entonces no puede ser, o sea, no puede ser, porque realmente así trabaje, o sea, no puede, ¿no? Él tiene realmente trabajo, tienes que pedir a mi Jesús de que te cambie, porque tú no hagas así a mi Jesús. Mi Jesús no se agrada que tú en la noche, en el culto, tú le toques buenas canciones cristianas o coristas y en la noche y donde pone música mundana o los placeres. Entonces, a esas iglesias cierran la iglesia porque los abandonan y se cae el cuerpo, y si el cuerpo sin la cabeza, podréis ser. Sin mí nada podés hacer, dijo mi Jesús, ¿no? Otro punto, ¿no? El B dice, el ministerio de una persona que sirve llegará a su fin. Claro, es decir, ¿no? Me pongo yo de ejemplo, ¿no? Pero yo voy a luchar perseverando. O sea, es un ejemplo, ¿no? De repente, ¿no? Yo de repente, mi Jesús me llamó, ¿no? Me seleccionó desde antes de la fundación del mundo. Y yo estoy seguro que así fue. Porque yo siempre a mi Jesús lo he tenido siempre, siempre, siempre. Siempre. Antes de, voy a cumplir 2 años de entregar, mi vida cambió por completo, ¿no? Pero antes, de un día antes que me convertí, ¿no? Hacía muchas cosas, todo lo que yo le pedí a Jesús, todo,
todo viniente conmigo me lo ha dado. Siempre he tenido comunicación. No he sido muy cristiano de la iglesia, pero siempre he tenido comunicación. Siempre he lo sabe. Entonces, en medio del ministerio hermoso de predicar su palabra, y no cualquier ministerio, un ministerio realmente me conoce que yo voy a cumplir este ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo que voy a cumplir? Porque me gusta. Por eso yo digo, mi Jesús, Él te conoce desde tú naces, conoce cómo tú vas a hacer. Entonces, como tú vas a hacer, Él te da el ministerio que Él quiere. Igual que Pablo. Pablo, como era asesino, todo, pero una persona arriesgada. Y eso le gustó a mi Jesús y lo tomó de lo malo a lo bueno. Eso, entonces, mi Jesús nos conoce. Entonces, bueno, volviendo, es de que si yo predico la palabra, ¿no? Predico la palabra porque eso es de mi Jesús, que Él saca la palabra y Él me llamó, yo cumplo. Pero si yo, ojo, yo no me someto, ¿no? A lo que dice la palabra. Y yo estoy realmente, o sea, mi Jesús en el momento no te puede quitar, pero Él va a haber un momento que si tú no te arrepientes y vuelves a las primeras obras, en el caso mío, si yo quiero estar de repente en fiestas o quiero estar de repente, no. Cualquier momento Él me va a decir, Elías, hasta acá nomás, y está despedido. Y eso es lo que uno no quiere. Es por eso que sí, que algunas iglesias, si no cierran sus puertas, o sea, cierran al ministro, al apóstol, al pastor, al predicador, al maestro, le dice hasta acá nomás y nada más. Porque el que da, Él quita. Entonces, hay que estar sometidos a mi Jesús. Hay que vivir su palabra. No solamente predicarla o cantarla. Hay que vivirla. Porque si yo predico y no hago las cosas que yo predico, entonces yo soy condenado. La palabra sale, pero soy condenado. Y ojo también de que la palabra sale, pero sabiendo que Él también en un momento me va a quitar. Hasta calma Elías fue y está despedido. Entonces no, tenemos, cada ministro sabe su ministerio, lo que Dios le dio. Cuídelo como oro, cuídelo como que tiene que someterse más a Él y estar más en espíritu, porque esta carne es débil, más mala que el diablo, y tenemos que someterla, hermano. Y dice, ahora otro también, la persona que no ama a Cristo verdaderamente se perderá. Claro. Otro, ¿no? Otro pensamiento que dice, ¿no? La persona que no ama a Cristo verdaderamente se perderá. Claro. El que me ama, dice, el que me ama, el que me ama, el que me ama, ¿qué dice? Guardará mi palabra. O sea, la Biblia dice, mi Jesús dice, el que me ama guardará mi palabra, pero el que no lo dice, lo amo, pero está en bailes, está en lujuria, está, como dice, con la secretaria, o está comiendo infiel a su esposo, a su esposa, dice que lo ama, pero verdaderamente cree que esa persona no lo ama, o que no guarda, entonces estás a ser condenado, porque está diciendo que lo amas y estás haciendo las cosas que no tienes que hacerlas, y ahí vamos a ser condenados también, ¿no? Dice Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues, le dice a la iglesia de Efeso, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿no? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre hermano. Si no estamos en el primer amor, estamos como muertos, cristianos muertos, lo que queremos, tenemos que dice acordemos de lo que hemos anteriormente oído, ¿no? Y arrepentamos de ver a las primeras obras, ¿no? Que Él, uno, iglesia en general, te hará las iglesias a los apóstoles también
terminará nuestro ministerio. Por lo personal, si amamos, tenemos que vivir su palabra. Y si no lo amamos, decimos que lo amamos, pero no vivimos su palabra, vamos a ser condenados. ¿Ya, hermano? Y dice Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Jesús, Él a nosotros nos castiga, porque somos sus hijos. Y que padre no corrija a su hijo. Entonces, más o menos nuestro Jesús, a nosotros somos sus hijos, Él nos corrige, pero nos corrige con amor, pero Él nos dice las cosas que estamos haciendo, si estamos bien o estamos mal. Si estamos mal, tenemos que cambiar, arrepentirnos y hacer lo correcto. Si estamos bien, seguir adelante, pero Él nos dice, hermano, Él nos dice, ¿ya? Y dice, el 5 dice, en medio de tanta frialdad de la iglesia, hablando de Efeso, en medio de tanta frialdad, en medio de tanta frialdad de la iglesia, el Señor encuentra algo positivo para elogiar. Es cierto. Por eso que hay iglesias, ¿no? Como dice, tengo un remanente que está siempre adorando, glorificando, y por ese remanente a veces no cierran las iglesias, por ese remanente. ¿Sí? Pueden estar de 100 miembros, pueden estar 99, pero ese remanente que es uno hace de que la iglesia se salve. Entonces, eso es lo que hace, dice mi Jesús, o sea, de todas las iglesias, algo, y Jesús saca algo positivo, donde que sus hijos realmente está contento de sus hijos porque sus hijos lo adoran, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Eso hace, hermano. Dice Apocalipsis 2:6, dice, pero tienes esto, le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, ¿esto qué es Nicolaita? Lo que pasa es que en el tiempo antiguo un diácono se llamaba Nicolás, ¿no? Y él también era cristiano, ¿verdad? De la iglesia, donde en el tiempo de la iglesia y de la iglesia antigua, ese cristiano era como un sacerdote y él decía, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo. O como decir, si tú te arrepientes y mi Jesús te acepta, entonces tú aceptas a Jesús como mi único Salvador, o sea, tú aceptas a Jesús como mi único Salvador, pero tú te arrepientes, ¿no? Y por gracia eres salvo. Entonces, Nicolás decía, si eres salvo, ya después vuelves a lo que era antes. Y no es así, pues. O sea, como decía Nicolás decía, el sacerdote, el diácono decía, una vez salvo, siempre salvo. Y en su iglesia, que él ahí dirigía, él llevaba esa doctrina. Y eso es lo que dice mi Jesús, que esa doctrina de los nicaloitas, eso aborrece mi Jesús, está diciendo a los de Efeso, y porque también se permitía así. O sea, habían cristianos que se salvaban, y como actualmente hay también cristianos que estamos salvos, estamos en la iglesia, pero fin de semana se van a bailar, a rumbear, se van a tomar, se van a... Eso no queda. Que es salvo, una vez salvo, siempre es salvo. Eso es una herejía de Satanás. Es una mentira de Satanás. Para que el cristiano sea mundano y lo que quiere Satanás es salvarse a algunos cristianos para que se los lleve con él. Y esa forma, salvo, siempre salvo, no condenado, hermano. Que está en esas andanzas, tiene que volver
dice, agradó la propuesta a toda la multitud y varón a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Acá, pues acá está como elegido, ¿no? Nicolás, el diácono, ¿no? Un pensamiento dice, Nicolás le enseñó a la iglesia que tenemos en Cristo, nos permite disfrutar de la libertad con total libre. Esa es mentira de Satanás. Nicolás se aprovechó, ¿no?, de la libertad que tenemos en Cristo para vivir en libertad siempre, ¿no? Dice, ¿no? Romanos 6,